Hola, muy buenos días a todas. ¿Cómo estamos? ¿Listas? Listas. Buenos días. Estamos muy contentas de poder compartir el día de hoy con ustedes. Esperamos que sea de bendición la palabra de Dios para todos ustedes como ha sido para nosotros. Sí, todos los martes y los viernes a las 10:30 de la mañana estamos aquí. Hola, Chula Vista, Iglesia Hermosa. Hola, Loma Dorada. Dios bendiga, Dios te bendiga. Y a todas las mujeres que se están conectando, les mandamos un abrazo muy grande. Esta es la segunda parte de nuestro tema que comenzamos el martes, la responsabilidad al hablar, la mentira, que es uno de los males que aqueja. Como se comentó el martes pasado, hablar es uno de los dones que Dios nos ha otorgado y juntamente con ese regalo, la responsabilidad de su uso. Y, híjoles, la boquita, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para ponernos en manos de Dios y que todas estemos ya listas con nuestra Biblia, nuestro cuaderno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy, Padre eterno, por esta palabra que trajiste a nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las mujeres que van a escuchar, Señor, que tu palabra sea y redarguya, Señor, en cada una de nosotros, Señor, y la pongamos por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, cuando nosotros hablamos, nosotros sacamos sentimientos, ¿sí o no? Así es. Las emociones se expresan, también las convicciones, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, eso se manifiesta también cuando nosotros hablamos. Entonces, nosotros debemos rendir nuestro corazón, debemos rendírselo al Señor, porque precisamente en el corazón es donde se alimenta todo esto, para bien o para mal, para después expresarse con palabras. Ahí, si no salen bendiciones de nuestra boca, van a salir chismes. ¿Qué otra cosa puede salir de la boca? Murmuraciones, pleitos, quejas, burlas, sí, mentiras, que es nuestro tema. El sarcasmo, sí, que lo usamos muy bien. Sí, el sarcasmo, porque nuestra boca expresa. Uno puede conocer a una persona por lo que habla también, ¿no? Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sí, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es nuestro tema de hoy, responsabilidad al hablar la mentira. Proverbios 17:20, por favor, habla en su Biblia ahí en Proverbios 17:20 y leámoslo juntas. Dice, al que es malintencionado nunca le irá bien, y al que es mentiroso siempre le irá mal. Entonces nos está hablando de una conducta que Dios no aprueba y que tiene consecuencias, como es la mentira. Entonces, indagando un poquito mal acerca de esa palabra, porque en una de sus Biblias dice al mentiroso, pero en su traducción o lo que quiere decir esa palabra en la Biblia, habla de una perversión. La mentira, al igual que el chisme, la queja, la murmuración, todos esos pecados que vimos la semana pasada, la mentira está ligada a un corazón perverso y distorsionado. ¿Sabes lo que quiere decir distorsionado? Quiere decir deformado. Entonces ninguna de nosotros nos gustaría tener un corazón deformado. ¿A ti te gustaría tener? No, claro que no. Pero realmente los vivimos cuando se empiezan a torcer los pensamientos, a torcer los sentimientos, a torcer las emociones. Ahí es donde entran malas intenciones. Entonces, de ahí surge la mentira. ¿Qué quiere decir mentira? Cambiar, voltear, contrario, destruir, dar la espalda. O sea, alguien que practica la mentira tiene pervertido el corazón y todo lo va a torcer, todo lo va a voltear. Le dices una cosa y la va a voltear a otra. Va a querer destruir. ¿Por qué? Porque hay mentira en su corazón. La mentira ha sido uno de los recursos más usados al hablar. ¿Has oído de las mentiritas santas? Así es. Las mentiras blancas, ¿no? Las mentiras blancas.
Que son tan cotidianas todo el día. Sí, entonces es algo que está muy arraigado al corazón de nosotros, es un mal que aqueja a toda la humanidad, pero es algo que debe ser desarraigado. Entonces, por la mentira se han destruido matrimonios, se han dado la espalda, se han cambiado, se han volteado, se han destruido familias completas, relaciones de amistades por una mentira. Sociedades, entra la traición, entra el engaño, que son amigas de la mentira, entran las burlas, los sarcasmos, como tú decías, o sea, sociedades, iglesias, por la mentira, han sido severamente dañados. ¿Por qué? Porque la mentira es destructiva, es un pecado. Todo lo que es pecado va a dañar, va a destruir. Vamos a ver dónde brotó la mentira. La mentira se manifestó como una tentación. Fíjense que la mentira es algo que va a estar siempre al alcance de nuestra mano, como hemos estado mirando. Entonces se manifestó como una tentación a la humanidad en el huerto del Edén, en un lugar perfecto. Me llama la atención porque en el primer tema que vimos, que era la introducción a la sabiduría, la necedad habla a los sabios y los invita, les ofrece algo aparentemente más atractivo que lo que poseen, que la sabiduría. Y así fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Ese fue el lugar de ocasión, en un lugar perfecto. O sea, tú puedes estar tranquilamente en casa y puede llegar una mentira. Puedes estar perfectamente funcionando y de pronto surge un problema y vas a querer evadir ese problema y va a surgir una mentira para evadir a lo mejor una responsabilidad. Pero ahí brotó la mentira. La serpiente engañó a la mujer y quiero que vean qué hizo la serpiente. Engañó. Este ser, el diablo o Satanás, es un ser torcido, perverso, distorsionó la verdad de Dios para sembrar la duda en el corazón. Tenía un propósito y tenía un fin. La maldad es entonces el motor que impulsa a este ser, y toda mentira llevará la intención de desviar lo correcto. Así es. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La mentira tiene su origen en Satanás. Ahí dice, porque él es su padre. Él es la mentira, como Dios es la verdad, él es la mentira. Él es la mentira. Dice, también la mentira va acompañada de astucia. Espera el momento para sembrar un engaño. Él esperó, por eso tiene la característica, la serpiente antigua, que es Satanás, de ser astuto. O sea, no tiene ninguna prisa, va a esperar el momento, a lo mejor cuando tú estés más descuidada, como le pasó a Eva. Como le pasó a la mujer, en el momento más descuidada. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos leyendo la escritura, que estemos en una comunión con Dios orando, que estemos en esa obediencia constante, porque se va a notar en el momento que llegue la tentación, una invitación a evadir una responsabilidad, a querer cubrir a alguien, algo, a pasar desapercibida la mentira y no enseñar a alguien. O sea, van a llegar las ocasiones para que empieces a practicar la mentira. Bueno, una cosa es practicar la mentira, porque él practicaba la mentira porque era parte de su naturaleza. En el caso de una persona que no tiene a Dios, puede ser también su naturaleza practicar la mentira. ¿Por qué mientes? No más. Entonces, en este caso, la mujer nunca había practicado la mentira, pero llegó la ocasión. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:1 que en su astucia esperó el momento, pero el error de la mujer, ¿cuál sería? Detenerse a escuchar. Se detuvo a escuchar. Ese fue su error. Y yo creo que el error de muchas de nosotras es a veces detenernos a escuchar al enemigo, la mentira. Bueno, habíamos dicho que va acompañada de chisme, de murmuraciones, de quejas, por un corazón que está ya ocupado con algo malo, rebelde, ¿no?
Entonces el error de la mujer fue detenerse al escuchar a Satanás y de ahí que surge el engaño. La serpiente insistió. Cuando habló con ella le dijo, eso es mentira. ¿Qué? Pues que Dios le había dicho que de los árboles del huerto, todos los árboles podrían comer, pero uno no. Y ella dijo, de todos. También entra ahí la exageración como parte. Llegó su ocasión y cayó. Ya estaba siendo seducida ella por el engaño del pecado y dijo, hoy seré semejante al Altísimo. Dijo, ni lo podéis tocar. Uh-huh. Dice, la mentira es desmentir la verdad. Ella negó la verdad. Así es, negar la verdad y se puso en contra de Dios, que Dios es todopoderoso. Dice, Satanás dio un falso testimonio, él negó toda la verdad de Dios cuando le dijo, no, eso es mentira, no morirán. En realidad, practicar la mentira, la mayoría de las personas que practican la mentira se creen que son inteligentes porque pueden engañar, como Satanás engaña, pero en realidad mentir es insensato. Dice, tenemos un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente, todo lo ve, está en todo lugar, y si tuviéramos presente eso en nuestra mente, en nuestro corazón, no lo practicaríamos porque sabemos que nos está viendo en el lugar aún donde más nos podamos esconder. Él sabe, dice la palabra que aún antes de hablar, Él sabe lo que vamos a decir. Si practicamos la verdad, el Espíritu Santo nos redarguye. Cada vez que vayamos a hablar una mentira o vayamos a hablar de más, porque la lengua así es, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nosotros podemos tener la decisión de apartarnos. Así es. O como la mujer, ahí seguir. Como la oveja no va al matadero. La consecuencia catastrófica para la mujer fue terrible porque fue una separación de Dios, porque es pecado, todo el pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte espiritual, hablando de una separación, de tener una relación con Dios. Esa fue la primera consecuencia gravísima, y de ahí pues que toda la descendencia, incluyéndonos nosotros, estamos batallando con eso. Entonces debemos de tener claro que la mentira tiene que ver con una intención. Puede estar disfrazada de algo bueno, la mala intención, pues se puede ver bastante maquilladita, porque el torcer la verdad tiene consecuencias graves. Aquí lo estamos viendo. Se compara este pecado, fíjate que viendo las definiciones en la Biblia sobre la mentira, este pecado se compara a la sarna. Yo no sé si a ustedes les ha dado la típicamente llamada roña, que le sale a algunos animalitos y a las personas también. Pero yo sí conozco gente, incluso aquí me dio a mí la compasión de agarrar un cachorrito que estaba plagado de sarna. Pues entonces lo llevé al veterinario, su medicamento y todo, y ándale que le pegó a mi hijo, y entonces ya lo estoy sacando a la luz, ni modo. Tenemos que andar comprando medicamento y fuera el perrito a tratar de que se curara, porque es algo bien contagioso, muy contagioso. Es una enfermedad de la piel que produce comezón, está provocada por un ácaro pequeño llamado Sarcoptes scabiei. La sarna es muy contagiosa y se puede diseminar rápidamente a través del contacto físico cercano, por ejemplo, a la familia, como en este caso que te comento. Pues la sarna puede darse en grupos, por ejemplo, en una escuela, en un salón de clase, en una casa de salud, o sea, hasta ahí, en una iglesia, o sea, donde haya gente, ahí se va a diseminar la plaga de la sarna. En donde haya gente. Entonces, debido a que la sarna es muy contagiosa, los médicos suelen recomendar el tratamiento de toda la familia en los grupos de contacto. Eso me llamó muchísimo la atención, porque la mentira sí es, si alguien empieza de mentiroso, se lo va a comentar a alguien, y ese alguien, si
si lo agarró desprevenido, así como a Eva, ese lo va a comunicar a otro y se disemina rápidamente. Entonces, síntomas de quien padece este mal. ¿De qué mal? De la mentira. No de la sarna, bueno, como si fuera una sarna. Es uno de los síntomas es que se vive de apariencias, hay hipocresía. Proverbios 6:12 dice, 13. el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Proverbios 6:13 dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Hipocresía es el arte de aparentar con la intención de sacar algún provecho, de hacer daño, de hacer tropezar a alguien, como decir, lo engañé, cayó redondito. Cayó redondito, mira, Así. ni tuve que batallar. ¿Por qué? Porque así se dan las mentiras. Dios sabe que es un mal que aqueja a la humanidad. Debemos atender a su voz y mantenernos en una verdadera comunión con Cristo. La palabra dice que Jesús no se fiaba de ellos, de la gente, porque sabe que la gente a veces no es sincera, puede aparentar. Ahí había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús, pero dice la palabra que Jesús no se fiaba de ellos, porque Jesús es Dios y todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabía lo que todos estaban pensando. Sabe si verdaderamente tú estás adorándole, siguiéndole y quieras hacer su voluntad. Así es. A veces minimizamos el pecado de la mentira y tenemos que tener bien a conciencia que es un pecado muy grave. A veces minimizamos porque queremos librarnos de algo, como ya habías comentado, o librar a alguien de alguna consecuencia y decimos, ay, no es una mentira mala, es una mentira buena porque le va a quitar dolor, pero la palabra dice que la verdad nos va a hacer libres. Sí. Entonces, o por ejemplo, nosotros como madres, nuestros niños a veces dicen mentiras y hasta nos reímos, ay, ya, ándale, ya, y lo minimizamos, decimos, ay, mira cómo es, y nos reímos, y ellos ven, entonces creen que no es tan malo, pero debemos hacerles hincapié que dice la palabra que me da mucho a mí el pensar que Satanás es el padre de la mentira. Ahí está el verlo, el brote, el ver lo malo que es este pecado, que lo minimizamos. Sí, tiene 2 añitos, dijo que no le pegó y tú viste que sí le pegó. Así es. Y aun cuando lo estás viendo, le estás diciendo, pero te ríes, entonces ellos lo toman. Y desde pequeños, aún la gente adulta está tan acostumbrada a veces a decir mentiras que ya a veces, como dicen, son hasta mitómanos. Se la creen. Sí. Entonces ya no se acuerdan, ay, si era cierto o no era cierto, pero porque no tenemos esa conciencia del pecado tan grave que es la mentira. Yo creo que muchos adultos que practican la mentira como parte de su vida diaria, de su vida, o sea, así es la gente y la practica tan fácilmente. Eso debió haber ocurrido, que desde pequeños no corrigieron, adolescentes no corrigieron esa parte y se fue hasta que llegó un punto, como muchos de nosotros que hemos llegado con ese pecado al Señor y tener que decirle, Señor, perdóname, porque hubo consecuencias, habrá consecuencias siempre para quienes practiquen la mentira. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que debemos parar, aunque en un momento dado tengamos que enfrentar la verdad. Hay mujeres, por ejemplo, en casa que ocultan el gasto. No le voy a decir porque se va a enojar mi esposo y voy a decir que esto, que pues son prácticas comunes dentro del hogar. O voy a decir que llegué tarde porque se me atravesó un camión, porque se atravesó un perro. Digo, porque son a veces pretextos que son obvios y cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está practicando la verdad, aún nosotros mismos tenemos que parar. Así es. ¿Cómo podemos enseñar a alguien a no practicar la verdad? En una ocasión, una persona le buscaron, ¿no?
y se le hizo fácil, muy fácil, pero tan fácil decirle a la esposa, ¿sabes qué? Dile que no, que ando bien ocupado, que no estoy. Y me llamó mucho la atención porque para mí fue algo muy, muy claro, un testimonio. Y esa persona dice que habló con ella y le dijo, ¿sabes una cosa? No me mientas. No mientas, porque si de verdad tú quieres ser una persona íntegra y quieres ser una persona de bendición, no mientas. Si no me quieres ver, no me quieres oír, no me quieres hablar, pues muy fácil, ¿sabe qué? No quiero, no tengo ganas, pero digo, si quieres ser usado por Dios, no puedes dar ese tipo o sea, condicionar a Dios, ¿no? ¿Quieres condicionar a Dios? Entonces, ¿sabes qué? Tienes que corregir esa parte porque a Dios no se le puede jugar trampas. Así es. Por eso el pecado va juntamente con una actitud de engaño, una actitud hipócrita, y también lleva una connotación de egoísmo. Ahorita no quiero, no tengo ganas, no. Mentir en cosas tan básicas que nos oye. En ese caso, este señor, su esposa se dio cuenta que su esposo mentía. Pierdes credibilidad. Entonces ella, ¿por qué no va a mentir? Aún con los cercanos, los amados, y pierdes credibilidad porque dices, pues está diciendo mentiras. Entonces, por ejemplo, los niños, pues yo también puedo decir para salvarme de tal regaño. Una responsabilidad. Así es, o alguna consecuencia. Sí. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de decir las mentiras, pero también nosotros debemos de cuidar que no afectemos a los demás. En Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. Está hablando de una responsabilidad. Si yo me estoy dando cuenta que se me está mintiendo, yo te tengo que decir que eso es una responsabilidad que se evade, y por eso, por no corregir a un niño, por no corregir a un adulto, por no corregir a una persona en un trabajo o en una iglesia, entonces eso se puede dañar muy grave cuando yo me estoy dando cuenta. Dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Está hablando de una integridad total hacia mi persona, pero también hacia los demás. ¿Cómo nosotros podemos decir que queremos hacer las cosas bien si esa parte no se pone en su lugar, ¿no? Y debemos de ser despojados de eso. Hay consecuencias por practicar la mentira. Una de ellas es adversidad. Se pasan momentos difíciles cuando alguien se ve descubierto en una mentira. A veces que dices mentiras, pero cuando eres descubierto, wow. Por eso las cárceles están llenas. La gente se pone muy mal cuando es descubierta de una mentira, que puede hasta perder la razón. La vergüenza de y por no conocer a Dios, porque y sus principios. Hay aflicción, hay mucho dolor, cuando hay traiciones, cuando se descubre la mentira, hay mucho dolor. Hay malestar. O sea, eso causa enojo, indignación cuando ves descubierta la mentira. Entonces, a una persona que practica la mentira, wow, hay quebrantamiento. También hay tristezas. Pero la peor consecuencia que una persona puede vivir al practicar la mentira es que es apartada de Dios, pierde su comunión con Dios. Dios no va a oír la oración de alguien que practica la mentira. Debe de haber arrepentimiento. Este es un grave pecado, y dice la palabra que se vivirá apartado del Señor, pero no solamente aquí en la tierra, sino por toda una eternidad. Así es. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está siendo equiparable la mentira a cualquier pecado, o sea, es muy severo el castigo. No es que decir mentiras no es tan malo como ser
homicida o ser fornicario. No, aquí está diciendo que es igual que cualquier pecado. Sí, Y totalmente. su consecuencia es terrible. Es la muerte segunda, o sea, una muerte total si no hay un arrepentimiento, porque Dios es misericordioso. Si se ha practicado la mentira, si se fue fácil, tenemos que buscar en Dios primeramente el perdón y luego ver la manera de cómo restaurar esa situación. Hay consejería, hay la palabra de Dios, toda está llena de consejo, pero debe de haber un corazón que se incline a querer hacer la voluntad de Dios. Se necesita Jesús. Así es. Se necesita rendir a la voluntad, a la voz de Dios, para que una persona que practica la mentira como parte ya de su naturaleza sea sana y sea limpia. Así es. Efesios 4:25 habla a gente que ha creído en el Señor, a gente que ya hemos rendido nuestro corazón a Dios, pero que debemos de ser limpiadas. Y la palabra pues es un agua limpia que nos purifica el corazón. Y Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, hablad verdad, habla de un corazón que esté sano. Porque hay gente que puede usar esta palabra como para decir, ay, le voy a decir la verdad, pues no importa que destruya a esa persona. No. Le voy a decir sus verdades. ¿Es usted una persona esto? ¿Es una persona lo otro? Porque ahí estamos hablando de una amargura del corazón. Así es. Cuando hay un corazón recto, cuando hay un corazón limpio, que ha sido despojado de la mentira, busca sanidad siempre, busca restauración siempre, busca ayudar, apoyar en aquella persona que está débil en la fe, busca levantar, no aplastar. Entonces ahí es donde podríamos nosotros entender este verso, porque si no se ve un contexto, aquí habla de un corazón sano cuando dice despójate de todo aquello que pueda afectar el corazón. Entre las cosas que debemos de despojarnos, porque habla de muchas, como la amargura, la mentira, la queja, habla de la mentira. Y esa parte debemos de tenerlas muy claras todos nosotros, ¿no lo crees, Adriana? Así es, debemos ser guiados, hablar con verdad siempre, pero siendo guiados, tener la completa convicción que es el Espíritu Santo que nos está guiando a cómo expresar esa verdad, para no ser duros, toscos, que lastimamos el corazón de las personas. Por ejemplo, si conociéramos a una persona que dice mentiras, miente contra su esposo, miente contra su familia, sus hijos, miente contra la iglesia, miente, ¿tú qué le podrías decir a esa persona? Primeramente, decirle que sé que lo que está hablando es mentira. Ahí confrontas a la persona y no le estás haciendo creer que, sí le estoy creyendo, porque ahí es cuando más se levantan, porque dicen, sí me está creyendo, pero el hecho de que cuando te dice algo, le puedes decir, lo que me estás diciendo es mentira, y la palabra dice que estas son las consecuencias de la mentira. Yo no te creo, pero tú debes de... El Espíritu Santo te debe de redarguir a ti y debes de arrepentirte de eso que estás haciendo, porque las consecuencias son fatales, sí. Pero la palabra de Dios, y Dios es tan misericordioso que aún podemos ser perdonados. O sea, esa es la gracia de Dios, que aun si nos damos cuenta, podemos ser perdonados por Él. Si hay un arrepentimiento, habrá perdón. Si no hay arrepentimiento, si nada más ahorita estoy sufriendo la consecuencia, me estoy sintiendo bien mal, pero ya al rato se me pasa y me repongo y voy a la siguiente mentira, porque una mentira siempre te va a enlazar a otra. Es un cuento de no acabar, es un círculo vicioso hasta que nosotros decidamos. Creo que una de las cosas que yo podría decirle a una persona que practica la mentira es: tienes que tomar una decisión. Debes dejar la mentira, porque mientras practiques la mentira vas a vivir siempre en esa condición, mal con Dios, mal con todos. Después nadie te va a creer. Aparte de eso, vas a tener una mala reputación. Son muchas las consecuencias aquí en la tierra, pero la más grave es no tener una relación con Dios. Entonces
te tienes que arrepentir. Mientras no reconozcas que tienes un pecado, una condición que te afecta, no puedes ser restaurado. Tu alma, ni tu familia, ni tu matrimonio a lo mejor, ni tus relaciones con nadie. Entonces, lo importante de tener una condición íntegra, creo que también tiene que ver aquí y ligada a una vida de verdad. O sea, la sabiduría te va a llevar también a tener una vida de una conciencia clara, de buscar siempre el bien para los demás. Siempre, antes que ver mi propio bien, ver lo que le agrada a Dios y el bien de los demás. Esto que voy a decir, ¿edifica? Hay unos monitos, ¿no? Que se tapan la boca, se tapan los oídos y los ojos también. Lo que estoy viendo no me edifica, lo que estoy oyendo no edifica, lo que voy a hablar no edifica, entonces me quedo callada, mientras no edifique. Bueno, pues el tiempo se nos fue bastante rápido, ¿verdad, Adri? Es muy profundo el tema, pero creo que dimos un punto clave. Y yo creo que si nosotros atendemos estos versos de la palabra que Dios hablaba a nuestras vidas, van a quedar ahí y van a ayudar a ser sanas y a ser restauradas. ¿Concluimos? Pues en lo que ya habíamos hablado, que el pecado de la mentira es un pecado conforme a la carne. Dice la palabra de Dios que si vivimos conforme a la carne, así mismo vamos a morir. Entonces, este día ya sabemos que el pecado de la mentira es igual que todos los pecados. Entonces, dice la palabra que Dios no puede ser engañado. Ya, si pecamos deliberadamente, pues ya no queda más expectación, ¿no?, sobre eso del pecado. Entonces hemos sido enseñadas y tratemos de cumplir la palabra con verdad. Así es. Sin engaño, como dice la palabra, sin engañarnos unos a otros. Así es. Bueno, no hay mentiras blancas, no hay mentiras santas. Dios es bueno con nosotras y nos apercibe de este pecado y Él desea que ese mal sea desarraigado de nuestro corazón. Verdaderamente seamos íntegras, de una sola pieza, amando sinceramente a Dios y al prójimo. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Limpias y sin mancha es la manera en que Dios nos está arreglando y nos quiere cuando Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de entender este tema, de hablar de este tema, pero sobre todo, ayúdanos a entenderlo, Padre, para que nuestra boca no se enlace al pecado, sino sea desarraigada esa naturaleza de maldad, mi Dios, de rebelión contra ti y contra todo lo que sea, Señor, todo lo que tú creaste. Te pedimos perdón si hemos practicado, si hemos estado hablando la mentira como si fuera algo necesario para nuestras vidas. Eso no debe de ser parte de nuestra naturaleza nueva, santa, mi Dios, y te pedimos perdón y te pedimos que si alguna está batallando, tú te manifiestes tu misericordia, Señor, porque solamente tú puedes quitar el pecado, solamente tú puedes perdonar y solamente tú puedes sanar y restaurar. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas. Gracias.